Bueno, agradecerle a la Sociedad de Neonatología que me haya invitado, porque usualmente los bioquímicos lo único que hacemos muchas veces es complicar. Así que, bueno, yo lo primero es darle las gracias a mi grupo. Como ven, nosotros formamos parte del CIBER de Obesidad y Nutrición, del Carlos III y también de la Red RETIS de Nutrición Infantil, además de ser miembros del Instituto Biosanitario de Granada y del Instituto de Nutrición. Bueno, aquí ven algo que es bien conocido de todos y pasaré rápidamente. Está claro que la alimentación al pecho disminuye la incidencia de infección y de mortalidad. Este es de un estudio relativamente de hace tiempo, pero está claro que especialmente disminuye la mortalidad por diarrea y también por enfermedades respiratorias. Y está claro que no solo eso, sino que la lactancia materna pues, previene de reacciones alérgicas, hay una protección microbiana frente a infecciones microbianas importantes, pero influencia el desarrollo cognitivo y muy probablemente, aunque no siempre está bien aclarado, protege de enfermedades crónicas posteriores como puedan ser la obesidad, la diabetes de tipo 2, etc. No obstante, yo quisiera señalar que a pesar de todos estos conocimientos, en realidad los datos públicos sobre composición de la leche materna son bastante escasos. En un estudio concretamente reciente que se ha publicado el año pasado sobre la revisión de la literatura de composición de macro y micronutrientes, realizado en estudios desde 1980 a 2017, lo que se observa es que el número de muestras usualmente que se analizan son muy pequeñas y hay una llamada internacional a que se hagan análisis mucho más profundos de la leche materna con los conocimientos actuales. Por supuesto, nosotros sabemos que la leche materna es un fluido biológico extremadamente complejo y que mucho más allá de la definición clásica de los nutrientes, pues incluye numerosísimos componentes como hormonas, enzimas, factores inmunitarios, glucoproteínas, compuestos nitrogenados no proteicos, etcétera. Ya se ha comentado aquí, contiene oligosacáridos múltiples, las propias proteínas contienen muchos oligosacáridos porque son la mayor parte glicoproteínas, en fin. Hay una cantidad enorme de sustancias y mucho más recientemente se ha descubierto que tienen exosomas. Los exosomas son vesículas en donde hay microRNAs que interaccionan con las células, en este caso concretamente con las células intestinales, y dan lugar a la modificación de la expresión de muchos genes. Por consiguiente, cuando se habla de leche materna, efectivamente, en un contexto global hay que tratar de personalizar porque esos exosomas son también de forma particular y varían de cada madre de acuerdo con determinados componentes genéticos y ambientales. Aquí tienen una lista, y no es limitativa, de la cantidad de sustancias que realmente tiene la leche materna. Por supuesto, hay factores antimicrobianos, conocen ustedes muchos de ellos, la inmunoglobulina, la lactoferrina, la lisocima, etcétera, mucinas antivirales, los propios HMO, pero claro, hay numerosísimas citoquinas y factores antiinflamatorios, factores de crecimiento, hormonas, enzimas digestivas, transportadores, etcétera. El número de sustancias es enorme y muy probablemente muchas de ellas tienen papel biológico, pero el asunto está en que conocemos muy poco porque varían efectivamente con el periodo de la estación, varían con la propia estacionalidad, pero varían también con los propios ritmos circadianos y varían, por supuesto, con los intervalos de tiempo en el que se administra la propia lactancia materna, en fin, con otras muchas variables, incluidas las propias características maternas, la dieta materna, las exposiciones ambientales, etcétera. Todo esto hace, como digo, que haya habido una llamada internacional, especialmente en Estados Unidos, el NIH, hace tan solo unos meses,
hubo un simposio en el que se llama la atención de que es necesario hacer un esfuerzo colaborador entre muchos países para tener un mejor conocimiento de la leche materna que permita hacer aplicaciones especialmente en bancos de leche, de una nutrición personalizada. No me voy a extender mucho más, de aquí ya se ha dicho. Este es el estudio de Bauer y Gertz, que ya mencionó anteriormente el profesor Luna, pero lo que está claro es que cuando nosotros vemos las concentraciones de proteína en los prematuros, son concentraciones que van reduciéndose a lo largo de la lactación y, por supuesto, son concentraciones mucho más elevadas que las que tienen los niños a término. Pero cuando nosotros observamos esas variaciones, lo que observamos también es que la variabilidad, concretamente en los prematuros, es decir, los intervalos, los rangos, son mucho más elevados que los rangos que ocurren también en la leche materna de los términos. Esto llama la atención y hay que decir que, efectivamente, aunque nosotros hablamos de pretérminos con proteínas más elevadas, puede ocurrir que una determinada leche de una madre pueda tener un contenido relativamente bajo si está en los rangos intercuartílicos menores. Por consiguiente, eso se hace necesario que, especialmente en los lactarios, cuando hay leche donada, se haga un programa efectivamente en el que se etiqueten cada una de las muestras con las concentraciones reales de cada uno de los nutrientes. No me voy a extender mucho porque de esto prácticamente todos ustedes lo conocen, pero si viéramos alguna de las proteínas que están en concentraciones mayores, pues por ejemplo la lactoferrina sabemos que es inmunomoduladora, coopera conjuntamente con la lisozima para tener actividad antibacteriana y tiene también actividad antiviral. La alfa-lactoalbúmina da lugar durante la hidrólisis a péptidos que tienen actividad antimicrobiana y tienen también péptidos inmunoestimuladores. Igualmente, la kappa-caseína tiene los péptidos derivados de esta proteína, que es mayoritaria conjuntamente con la beta-caseína en leche materna, tienen también una actividad antibacteriana muy importante. Igualmente, hay algunas proteínas, glicoproteínas de la membrana del glóbulo graso, que tienen también actividad antiviral y antibacteriana. La propia lisozima y la inmunoglobulina secretora tienen también actividades importantes e incluso alguna proteína como la lactocorrina, que es la proteína a la que va unida la vitamina B12, tiene también una actividad importante antibacteriana y algunas otras proteínas, algunas hormonas como puede ser la osteopontina, etcétera, pueden tener también actividades inmunomoduladoras. Y, por supuesto, algunas proteínas bioactivas están también implicadas en la utilización de los nutrientes, también sin ser limitativo, pues por ejemplo la alfa-lactoalbúmina da lugar a péptidos durante la hidrólisis que mantienen en solución a los cationes divalentes como calcio y zinc y entonces aumentan la biodisponibilidad de los metales. Entonces, las propias proteínas, más allá de su valor como aporte de aminoácidos esenciales y no esenciales, están generando otras actividades biológicas importantes. La beta-caseína, de hecho, también da lugar a péptidos, más allá de que de péptidos antimicrobianos, hay péptidos fosfocaseinpéptidos que mantienen el calcio, el zinc en solución, etc. Por supuesto que dentro de las inmunoglobulinas, la inmunoglobulina secretora, como saben, supone aproximadamente el 90% de la inmunoglobulina, tiene una actividad bacteriana muy importante y es estable frente a las enzimas proteolíticas. Por consiguiente, más allá de pensar que tenemos un nutriente, lo que tenemos es una sustancia bioactiva. Todo esto yo creo que lo conocen ustedes y voy a pasar muy rápidamente. De hecho, la IgA de la leche materna es muy importante porque hay una inmunidad específica, en realidad, de la madre con cada uno de sus hijos, de manera que le protege frente a infecciones como bacterianas, virus, etc. La lactoferrina es muy interesante porque tiene un fragmento que tiene un efecto como tal bactericida. En realidad se une con la lisozima y abre verdaderos agujeros en la membrana de las bacterias, inactivándolas.
Por consiguiente, es una proteína que prácticamente no se hidroliza y pasa casi intacta al intestino delgado y grueso, y ahí ejerce efectos importantes, tanto antibacterianos como antivirales, y por supuesto, como no está saturada con hierro, lo que ocurre es que es capaz de captarlo de forma muy activa y por consiguiente aumentar su biodisponibilidad. Pero además hoy sabemos que es un factor de crecimiento, porque la lactoferrina interacciona con los receptores precisamente de las células colónicas, aquí pueden verlo, interacciona con los receptores de las células colónicas y se produce un endosoma, y la lactoferrina entra en el núcleo y actúa como un auténtico factor de transcripción, de manera que da lugar a la producción de citoquinas antiinflamatorias, de forma que la lactoferrina, más allá de sus efectos antibacterianos, es una proteína inmunológica importante. De hecho, hay algunos estudios con solución de rehidratación oral que se hicieron en Perú no hace mucho, en el que, poniendo lactoferrina recombinante humana, el efecto, digamos, sobre reducción de diarrea, tiempo de reducción de diarrea e incidencia de diarrea es muy importante, de manera que esto abre posibilidades también de reformulación en fórmulas infantiles, etcétera. Por supuesto, hay muchos factores de crecimiento, no me voy a extender, pero uno de ellos, especialmente el TGF-beta2, que está presente en la leche materna, sabemos que es uno de los componentes importantes a la hora del desarrollo de inmunotolerancia y de la respuesta inmunitaria. Y quisiera hacer una referencia brevísima, pero que en el caso de los prematuros creo que es muy importante y que tiene que abrir nuevas posibilidades. Los niños prematuros, ustedes lo saben muchísimo mejor que yo, tienen un contenido graso, pequeño. El tejido adiposo, cuando nacen, es mínimo. El tejido adiposo es productor de leptina. Y la leptina, en los primeros momentos de la vida, tiene una cosa muy importante, y es que contribuye al desarrollo de las estructuras neuronales, a que en el hipotálamo se desarrollen las dendritas que interaccionan los núcleos que están relacionados con el hambre y el apetito. Entonces, la leche materna tiene leptina. En ese contexto, el que la leche materna tenga leptina puede estar compensando en parte la que no produce el prematuro por su escasez de grasa. De manera que esto abre también la oportunidad de dar leche de cada madre para que el niño esté recibiendo no solo nutrientes, no solo sustancias inmunomoduladoras, sino sustancias que influyen directamente en su desarrollo. Este es un tema importante porque, además, dentro de lo que es la programación temprana, uno de los aspectos que cobra importancia es hasta qué punto el no dar leptina suficiente especialmente en los niños prematuros, puede condicionar que posteriormente puedan tener más obesidad o puedan tener algunas otras enfermedades crónicas. Quisiera decirles que en cuanto a los nuevos análisis de proteína en leche materna pasan porque se hacen electroforesis en gel de poliacrilamida. El doctor Bolonerdal con su grupo ha desarrollado un método que lo utilizamos nosotros en nuestro laboratorio. De hecho, esta fotografía viene de ahí. Y ven que se pueden separar relativamente bien las proteínas mayoritarias, pero no podemos analizar las minoritarias. Sin embargo, cortando las bandas y tratándolas con una enzima que elimina las etiquetas de los sacáridos, podemos hacer luego un análisis con cromatografía de ultra alta eficacia líquido-líquido acoplado a masas y conocer concretamente cuál es la cantidad de determinadas proteínas. Este es un poco el procedimiento. En realidad, con muy poca cantidad de proteína, con tan solo 15 microlitros, se puede hacer el proceso de la electroforesis en gel de poliacrilamida y se puede hacer también la espectrometría de masa. Con esa espectrometría nosotros hoy sabemos, se pueden analizar de forma detallada la multitud de proteínas que tiene la leche materna,
Por supuesto, siguen apareciendo las grandes, la lisozima, la cadena kappa de la inmunoglobulina, aparecen concretamente pues, la albúmina sérica, la transferrina, etcétera. Pero aparecen también otras proteínas que son minoritarias. Yo lo que quisiera llamar la atención es sobre algo que es relativamente importante, y es la concentración de proteína en la leche materna. Todos sabemos que disminuye a lo largo de la lactación, y aquí concretamente lo tienen. Esto es algo, digamos, conocido, pero lo que es menos conocido es que concretamente lo que baja durante la lactación son las caseínas, de manera que la alfa-caseína está muy poco representada en la leche materna. Piensen que es del orden de 10 veces menos de concentración que esto. No sé si ven las escalas, pero en cualquier caso, nosotros de beta-caseína, de alfa-caseína, hay del orden de 0,2 gramos por litro, muy poquito. Sin embargo, de beta-caseína hay una cantidad muy importante y de kappa-caseína también. Pero a lo largo de la lactación disminuyen muy rápidamente, mucho más que las proteínas séricas. Y entonces lo que ocurre es que la relación caseína-proteínas, la relación de proteínas séricas a caseína, lo que ocurre es que va aumentando. De manera que hay que dejar de hablar de aquel 60-40 clásico para hablar mucho más de 80-20, y esto va a suponer que haya que reformular especialmente muchas formulaciones infantiles. Y también va a haber que reformularla porque hoy conocemos los macropéptidos o los péptidos principales de la leche materna, utilizando, como antes le dije, masas. Y muchos de estos péptidos sabemos que tienen funcionalidad. En un estudio también recientemente publicado hace una semana, concretamente se publicó a finales de agosto, del grupo de Gonaite y Elke, ven concretamente que a lo largo de la lactación las proteínas del suero se mantienen, la mayoritaria en la alfa-lactoalbúmina, o disminuyen muy ligeramente, como el caso de la lactoferrina. Sin embargo, las caseínas disminuyen, como antes les comenté, muy rápidamente. De forma que estas serían un poco las disminuciones y aumentos. Fíjense que mientras que la alfa-lactoalbúmina y la lisozima aumenta a través de la lactación, sin embargo, concretamente las caseínas y algunas otras proteínas minoritarias disminuyen. Pero además hay otra cosa que cambia, y es el patrón de glicoproteínas que tienen, es decir, las etiquetas de los sacáridos que tienen esas proteínas. De manera que es aún más complejo. No cambia solo la cantidad de las proteínas, sino la cantidad mayor o menor que tienen de azúcares. Y quiero llamar la atención que los azúcares no son los HMO, que por supuesto cuantitativamente son muy importantes, pero también tenemos ácidos siálicos, tenemos derivados de manosa, tenemos derivados de fucosa, etcétera, en las etiquetas de la glicoproteína. Y por consiguiente, este es un tema que va a haber que analizar en el futuro. Finalmente, no me voy a extender mucho, piensen que la leche humana tiene sistemas proteolíticos. Y en realidad hay un equilibrio, porque tiene sistemas proteolíticos y sistemas antiproteolíticos. Pero la realidad es que prácticamente todos los que tenemos nosotros, que podemos ver en el suero sanguíneo, están también concretamente en la leche. Y esto hace que la leche, en realidad, no sean proteínas enteras, sino que también hay pequeños péptidos que el niño toma desde el principio. Y los propios sistemas proteolíticos de la leche materna contribuyen a la digestibilidad de la proteína. Esos sistemas proteolíticos sugieren que en realidad las propias proteasas han evolucionado de forma que ayudan a la digestión de los lactantes y a la liberación funcional de los péptidos. Yo lo único que les puedo decir es que en prematuro se desconoce prácticamente cómo funciona este sistema. Por consiguiente, aquí queda todavía mucho para aprender. Lo que sí está claro es que los sistemas proteolíticos actúan preferentemente sobre caseínas, sobre el receptor polimérico de la inmunoglobulina y sobre algunas otras proteínas, algunas hormonas, como por ejemplo la osteopontina. Sin embargo, la mayor parte de las proteínas, de las más abundantes,
como la lactoferrina y la inmunoglobulina, están intactas. Esto, obviamente, nos tiene que hacer también reflexionar sobre cómo orientar en el futuro la alimentación de los niños y, en particular, de los prematuros. Hoy se pueden ver los peptidogramas concretamente de la leche materna. Hay más de 300 péptidos que tienen actividades, fundamentalmente antibacterianas, pero no solo eso, tienen actividad inhibidora de la enzima convertidora de la angiotensina, hay péptidos inhibidores de la dipeptidasa, hay péptidos antioxidantes, antiinflamatorios, etc. Estamos lejos de conocer esto, pero fíjense que prácticamente la que mayor aporta péptidos al niño es concretamente la beta-caseína, y el resto de las proteínas aportan en muchísima menos cantidad. El futuro, probablemente, de las fórmulas infantiles pasa por disminuir la alfa-S-caseína, aumentar la beta-caseína y aumentar también tener cantidades relativamente bajas, tal y como ocurre en la leche materna, un tema que ahora mismo, digamos, no ocurre en ninguna de las formulaciones que hay comercializadas. Si alguien tiene interés, hay una base de datos, aquí está puesta abajo, en la que pueden ver todos los péptidos de la leche materna. Y entonces, en conclusión, es obvio que la leche materna sigue siendo el alimento estándar pensando no solo en los nutrientes, sino en su función protectora contra numerosas enfermedades, y que la proteína no solo de la leche materna no solo produce aminoácidos para el crecimiento y el desarrollo, sino que en realidad hay otras numerosísimas funciones biológicas, incluyendo hormonas, sistemas proteolíticos, en fin, otro numeroso grupo de sustancias con actividad biológica. Y que la prematuridad está asociada con mayores concentraciones de proteínas, pero parece que esto no es suficiente para soportar el crecimiento y el desarrollo de los niños, y las nuevas evidencias de la proteómica lo que nos indica es que la proporción de suero-caseína es mucho más alta de lo que hasta no hace mucho creíamos. Y, evidentemente, la evidencia de esos proteínas y péptidos bioactivos se está acumulando, pero estamos todavía muy lejos de conocer cuáles son sus actividades, y el futuro pasa porque ese conocimiento puede ayudar a mejorar concretamente la salud de los niños. Muchas gracias.